grandiosos de la fe. En la primavera de 1980, el monte San Helens en el estado de Washington comenzó a dar señales de peligro de que estaba a punto de entrar en erupción. En marzo se produjo un terremoto de 4.1 en la escala de Richter cerca del monte San Helens. Más tarde ese mes hubo una erupción menor de la montaña que sonó como un estampido sónico. Pronto los agentes del alguacil ordenaron a todos los residentes de la base de la montaña que abandonaran el área. Pero un anciano llamado Harry se negó a ir. Harry era un hombre terco que vivía solo con sus 16 gatos, y cuando las autoridades le ordenaron que se fuera, dijo con arrogancia: nadie sabe más sobre esta montaña que Harry, y ella no se atreve a explotar sobre él. Estoy teniendo un gran, súper chévere tiempo viviendo mi vida solo, soy el rey de todo lo que miro, tengo mucho whisky, tengo suficiente comida para 15 años y estoy sentado en lo alto como un rey. Pero a pesar de las confiadas palabras de Harry, el domingo 18 de mayo de 1980 por la mañana, el monte de San Helen explotó y envió rocas y cenizas a casi 14 millas de altura. Un escritor escribió la erupción con estas palabras. Él dice: la fuerza de la explosión aplastó árboles, arrancándolos de raíz y aplastándolos como millones de fichas de dominó saliendo del cráter. Vapor, ceniza y hierba brotaron de la vegetación incinerada. Las corrientes de lodo inundaron los ríos y transformaron las hermosas tierras montañosas en un espantoso paisaje carbonizado. La venganza de la montaña fue 500 veces mayor que la bomba nuclear que arrasó Hiroshima. Entonces, ¿qué le pasó a Harry? Bueno, trágicamente, Harry, junto con sus 16 gatos, comida para 15 años y mucho whisky, fue enterrado vivo bajo toneladas de roca y lodo. Él se negó a tomar la advertencia en serio y entonces ya era demasiado tarde. Ahora, hoy día, mientras que regresamos a nuestro estudio del Sermón del Monte en Lucas 6, llegamos a las palabras finales del mensaje de nuestro Señor, en las que Él emitió una fuerte advertencia que también debe tomarse en serio antes de que sea demasiado tarde. El pasaje al que me refiero es Lucas 6, 46 al 49. Si ustedes, por favor, van a sus Biblias, yo se los voy a leer. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que él, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con impetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oye y no las obedece, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río le dio con impetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Las palabras finales de Cristo en su Sermón del Monte y están apropiadamente dirigidas a aquellas personas que se sentaron ante Él ese día y escucharon lo que Él tenía que decir, pero aún no habían decidido para actuar sobre sus palabras. Ellos no habían hecho esa decisión de actuar nuevamente sobre las palabras y hacer lo que le estaba diciendo. Como verán, mientras que la mayor parte del Sermón de la Montaña sirve como una instrucción para los discípulos genuinos de Jesús, enseñándoles cómo vivir una vida justa como ciudadanos de su reino, Jesús convirtió al final de su sermón en un llamado evangelístico a los incrédulos que estaban como parte de la muchedumbre que estaba ahí, mientras les advirtió sobre la peligrosa consecuencia de no encomendarse a sí mismo con Él como su Señor. Y la consecuencia peligrosa a la que se refería era el juicio venidero de Dios en la forma de una gran tormenta, una gran inundación que amenazaba como una destrucción a aquellos que no estaban preparados para ella. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que el diluvio al que se refería Jesús en estos últimos versículos era una imagen del diluvio del juicio de Dios? Bueno, les quiero recordar que el Nuevo Testamento da dos relatos del Sermón del Monte, uno aquí en Lucas 6 y el otro en el Evangelio
Evangelio de Mateo, capítulo 5 al 7. Y en la versión más completa de Mateo, es muy claro que Jesús concluye su sermón hablando del juicio venidero de Dios. No hay ninguna pregunta sobre eso, ninguna duda de eso. Déjeme que les enseñe. Su llamamiento evangélico en la realidad comienza en Mateo 7:13, cuando Jesús advierte a los incrédulos en la multitud acerca del camino espacioso que conduce a la destrucción. Él dice: entra por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Luego, en los siguientes versículos 15 y 18, él habla del peligro que representa los engañosos falsos profetas, lobos vestidos de ovejas, que tratan de persuadir a los incrédulos a permanecer en el camino espacioso que lleva a la destrucción. Ellos dicen: no tienes que hacer eso, ese otro lado es demasiado angosto, ellos son de mente cerrada, ustedes pueden estar bien, están bien donde están. Pero Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y nota que en el versículo 19 él da a entender que el juicio les espera a esos falsos pastores. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y hecho en el fuego. Mire que él lo dice que ellos van a ser juzgados. Miren, más que insinuar su juicio, Jesús pasó a declarar explícitamente que ellos y todos los que siguen sus errores serán juzgados. Miren 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, noten que Jesús menciona cierto día refiriéndose a él como aquel día, cuando la gente estará delante de él. Y el día que Jesús tiene en mente es el día del juicio. Y así, cuando él afirma que en ese día él les dirá: apartaos de mí, él quiere decir apartaos de mi presencia al infierno. Y es justo después de esto, tanto en el relato del Sermón de la Montaña de Mateo como en el de Lucas, que leemos que Jesús terminó el sermón contando la historia de los dos hombres, uno que construyó su casa en el fundamento firme de la roca, y el otro que edificó su casa sobre la arena del suelo sin ningún fundamento. Entonces, la pregunta es: ¿quiénes son estos hombres? ¿A quién se refieren? ¿A quién representan? Bueno, según el contexto de la historia, la respuesta es que el primer hombre, que en el relato de Mateo se llama el sabio, es una imagen de un verdadero creyente que está preparado para el juicio de Dios. Y el segundo hombre, llamado el hombre necio, es el relato de en el relato de Mateo, es una imagen, miren esto, no es un incrédulo ordinario, sino un incrédulo que piensa que es un creyente, pero no lo es, y por lo tanto no está preparado cuando el juicio de Dios llega. Es decir, el hombre necio es un no cristiano que se ha dejado engañar pensando que es un verdadero cristiano, y la prueba de que no es un creyente genuino es que no hay absolutamente ninguna obediencia de Cristo en su vida. Ha oído las palabras de Cristo, pero ha decidido no hacer nada al respecto, simplemente las ignora a pesar de que los conoce. Y lo que apoya la opinión de estos dos hombres son un contraste
entre un cristiano genuino y uno que solo piensa que es un cristiano es que esta historia es realmente una continuación del punto que Jesús comenzó a señalar sobre ser vulnerable al engaño cuando mencionó el tema de los falsos profetas, advirtiéndonos que tengamos cuidado de no ser engañados por ellos. Primero, Él nos advirtió del peligro de ser engañados por el mensaje y la apariencia externa de estos falsos maestros. Luego nos advirtió sobre el peligro de ser engañados pensando que somos cristianos por nuestras actividades religiosas. Señor, hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y ahora el Señor nos da su tercera y última advertencia al decirnos que tengamos cuidado de no ser engañados pensando que somos cristianos simplemente debido a nuestra familiaridad con su enseñanza, su palabra. Amigos, eso es lo que hace esta última advertencia de Jesús que sea tan relevante y aplicable a personas como nosotros, personas que tenemos conocimiento y comprensión de las palabras de Jesús, personas que han escuchado muchos sermones acerca de Jesús a través de la Biblia a través de los años. Verán, esta es una advertencia dirigida por Jesús no a aquellos que son antagonistas al Evangelio en apariencia, ni a los que son ateos, ni a los que son los que ignoran la Biblia. La advertencia de Cristo está dirigida específicamente a aquellas personas que están muy familiarizados con sus palabras y tienen conocimiento de muchas verdades bíblicas, y debido a esta familiaridad, esta comprensión de la verdad, se sienten bastante confiados y seguros de que son cristianos. Pero esto es solo una falsa seguridad, porque aunque han escuchado la enseñanza bíblica, ellos nunca, noten esto, han aplicado la Biblia a sus vidas y por lo tanto están en un terreno muy inestable, un terreno que no resistirá la tormenta del juicio venidero de Dios. Y esa es precisamente la razón por la que Jesús contó esta parábola sobre estos dos hombres. Él quería que aquellos que conocían sus palabras pero nunca habían actuado en ellas, actuaran ahora, sometiendo sus vidas a su autoridad, a su señoría, antes de que fueran demasiado tarde, antes de que llegara el juicio y se los llevara a la tormenta. Y entonces estas palabras finales del sermón de Cristo son fundamentales para que las entendamos y respondamos, porque como personas que asisten a una iglesia donde se enseñan la Biblia, debemos asegurarnos de que no nos hemos dejado inspirar una falsa confianza acerca de nuestra relación con Cristo, lo que significa que debemos asegurarnos que de no haber confundido el mero conocimiento mental de sus palabras con un compromiso de corazón con sus palabras. Esta es la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. Y hay muchas personas que asisten a la iglesia que están bajo la ilusión de que realmente conocen a Cristo, cuando en realidad solo tienen un conocimiento mental de lo que Él enseñó. Escuche estas palabras del Dr. Martin Lloyd Jones y verá cómo este mensaje final de Cristo es tan pertinente para personas como nosotros. Él escribió claramente: las palabras están dirigidas a aquellos que profesan ser cristianos, no están dirigidas a personas que no tienen interés alguno en el reino, están dirigidas a personas que han estado escuchando y a las que les gusta escuchar enseñanzas acerca del reino. Y de Él. Estas palabras obviamente están dirigidas a los miembros de la iglesia, a aquellos que se proclaman como cristianos, que profesan el discipulado y que buscan los beneficios y bendiciones de la salvación. Todo sobre la imagen enfatiza eso y está destinada a mostrarnos la diferencia entre la falsa y la verdadera profesión del cristiano, la diferencia entre el cristiano y el que solo aparenta ser cristiano, entre el hombre que realmente ha sido nacido de nuevo y es hijo de Dios y el hombre que solo piensa que lo es. Ahora, con esto como nuestro trasfondo, estamos listos para profundizar en estas palabras finales de nuestro Señor, de su Sermón del Monte, y así es como se desarrolla en 4 partes. Primero, Jesús hace una pregunta a aquellos que afirman que Él es su Señor, y en segundo lugar, Jesús declara lo que implica tenerlo a Él como su Señor. Tercero, Él revela cómo le va a alguien que lo conoce como Señor cuando llega una tormenta. Y cuarto y último punto,
punto, Él revela cómo le va a alguien que no lo conoce como su Señor cuando llega una tormenta. Y así comenzamos nuestro estudio donde comenzó Jesús al hacer una pregunta a aquellos que dicen que Él es su Señor. El versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Durante este tiempo particular en el ministerio de Cristo, grandes multitudes lo seguían donde quiera que Él iba y Él pocas veces se podía ir por sí mismo y ese fue ciertamente el caso cuando dio su sermón del monte. Note lo que leemos atrás en Lucas 6:17. Él dice, Jesús descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Esto es lo que aprendemos, habiendo nombrado de sus muchos discípulos, Él nombró a 12 de ellos de ser sus apóstoles. Jesús bajó de una montaña con ellos para dar su sermón a un llano. Y Lucas nos dice que aquellos que estaban presentes para escucharlo fueron primero que nada los apóstoles. Un gran número de discípulos estaban ahí un poquito más atrás y un gran número de personas que aparentemente verbalmente clamaban algún tipo de lealtad hacia Él al referirse a Él como Señor. Y fue a este gran número de personas que no eran sus discípulos, pero que de cualquier manera se referían a Él como su Señor, que Jesús hizo la pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Ahora, el hecho de que estas personas llamaban a Jesús Señor indica que le profesaban algún tipo de lealtad. Que afirmaron que Él era su maestro y que estaban en sumisión a Él, que Él era su autoridad. Pero observe cómo Jesús formuló su pregunta. Él dijo que estas personas lo llamaban Señor, Señor. Ahora, Él no quiere decir con esto que cuando se dijeron a Él, personalmente se referían a Él repitiendo su título 2 veces, Señor, Señor, sino que esta fue una expresión de énfasis. Es decir, fueron enfáticos e insistieron en que Él era su Señor. Señor. Ese era más o menos la idea. Pero independientemente de cuán intensos e insistentes fueran, Jesús sabía la verdad acerca de ellos y sabía que Él no era su Señor, que estas eran solo palabras vacías, porque el Señor sabe todo. Y la prueba de esto es que no lo obedecieron. Por eso Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Verán, como dijo alguien una vez, las palabras no sustituyen a la obediencia, pero las palabras son todo lo que estas personas tenían para ofrecer. Jesús, eres nuestro Señor. Jesús, te seguiremos a cualquier lugar. Jesús, amamos lo que nos enseñas. Jesús, estamos de acuerdo con tus enseñanzas, etcétera. Tú eres el hombre, te vamos a seguir. Pero amigos míos, esas palabras vacías son muy similares a lo que muchas personas que se creen cristianas, pero no lo son, dicen hoy día. Amo al Señor, lo acepté hace años, siempre he amado al Señor. Por supuesto que soy cristiano. ¿Por qué tú inclusive me preguntas eso? Yo incluso he dado mi testimonio en las aguas del bautismo. Por supuesto que creo en Jesús. Yo oré con mi madre, oré en la iglesia, yo lo conozco a Él. Si palabras como estas, escúchenme, y palabras como estas son todo lo que tienes, pero tu vida no se caracteriza por la obediencia a Cristo, entonces no importa lo que digas, no eres, simplemente no eres un cristiano. Y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, porque la Escritura lo deja muy claro, tan claro de hecho que nos grita
el mensaje a nosotros, que aquellos que conocen a Jesucristo como Salvador también lo conocen como Señor, y la prueba de eso es que sus vidas se caracterizan por obedecerle. Ciertamente no una obediencia perfecta, no estamos hablando que están sin pecado o que no caen de vez en cuando, pero sin embargo lo que Jesús está hablando es un estilo de vida claramente marcado por la obediencia. Como decimos en los deportes, estás yendo en la dirección correcta. Escuche todos estos versículos que conectan la fe en Cristo con la obediencia a Él. Romanos 1:5 dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Pablo está diciendo que estamos llamando a los gentiles a la obediencia a Cristo, no solamente de orar una oración, sino obedecerlo. En Romanos 15:18 dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles en palabra y en obra. En primera de Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Para eso hemos sido llamados a ser obedientes a Cristo. Juan 14:15, si ustedes me aman, Jesús dice, guardarán mis mandamientos. Primera de Juan 2:3-4, y en esto sabemos que nos hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Amigos míos, no importa qué tan fuerte digas que crees en Jesús, si no te sometes a su palabra, entonces de acuerdo con la palabra de Dios, simplemente no eres cristiano. Así que por favor, no se engañen a sí mismo pensando que es algo cuando en realidad no lo es. Si lo llamas Señor, pero no haces lo que Él dice, entonces has revelado, y si no tienes el deseo de obedecerlo, entonces has revelado la verdad acerca de ti mismo. No tienes verdadera fe salvadora, tienes fe de labios. John MacArthur lo expresó de esta manera, dice, la sumisión a Jesucristo como Señor es un elemento no negociable de la verdadera salvación. Tener a Dios en los labios, pero no en el corazón, es una blasfemia profana. Entonces Jesús lo ha dejado claro. Si no lo llamas Señor y no haces lo que Él dice, entonces Él no es tu Señor en absoluto. Pero Jesús no lo dejó así. Mientras continuaba su sermón, lo siguiente que hizo fue explicar cómo alguien lo convierte a Él en su Señor. Él le dice, ok, ahora soy tu Señor. Ahora déjenme explicarles cómo me hacen el Señor de ustedes. Y Él lo dice, Él declara lo que implica tenerlo a Él por Señor. En el versículo 46 dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Ahora, con esta declaración, Jesús explica lo que significa, lo que realmente implica tenerlo a Él como Señor, y lo describe en 3 pasos. Siendo el primero, viniendo a Él. Jesús dijo, todos los que vienen a mí. Ahora, normalmente cuando pensamos, oímos estas palabras de que alguien ha venido a Cristo, pensamos de venir a Él por salvación, pero eso no es lo que Jesús se refiere a esto. Esto no es lo que Él quiere decir cuando dijo que el que venga a mí, en vez lo que Él está diciendo es venir a Él en la forma en que las personas que asistieron ese día escuchándolo a dar su sermón del monte, habían venido a Él a escucharlo, lo que significa que habían venido a este lugar a escuchar lo que Él tenía que decir, es decir, habían venido a un lugar, a una ubicación física donde estaban en posición de escuchar lo que Jesús dijo.
Y eso es exactamente lo que está haciendo usted hoy día. Está aquí en la iglesia, ha llegado a un lugar donde puede escuchar la predicación de la palabra de Dios. Entonces esto es algo bueno, porque primero debes saber lo que Jesús dijo, especialmente acerca de Él mismo. Si alguna vez lo vas a tener como su Señor, pero no puede detenerse aquí. Verá, hay muchas personas que han asistido a la iglesia durante muchos años y sin embargo Jesús no es su Señor. Están en un lugar donde escuchan la predicación de la palabra, pero no ha hecho ninguna diferencia en sus vidas. Él todavía no es su Señor. Y entonces Jesús dio un segundo paso que está involucrado en tenerlo a Él como Señor. Y eso es escuchar. Jesús dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Ahora, por oír Jesús quiere decir no que están escuchando casualmente lo que Él está enseñando, mientras que al mismo tiempo sus mentes están en otro lugar, sino más bien que están escuchando atentamente lo que Él tiene que decir, prestando atención a cada palabra que Él está diciendo. Están atentos. Verán, mucha gente va a la iglesia realmente, pero no escucha lo que se enseña desde el púlpito, porque no están prestando atención, están pensando en otras cosas, o tal vez incluso haciendo garabatos en una hoja de papel, pero no están oyendo, en realidad no están escuchando lo que se predica. Hace años, mientras estábamos de vacaciones, Michelle y yo visitamos una iglesia donde el pastor estaba dando un poderoso sermón, pero el niño sentado frente a nosotros pasó todo el tiempo haciendo dibujos en una hoja de papel sin prestar atención a lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo el predicador. Y pensé, qué oportunidad desperdiciada. Es posible que nunca escuche nada más profundo que lo que se predicó hoy día y él no lo escuchó. Él no va a tener esa oportunidad de regreso. Creo que Ken Hughes acertó en lo que sucede en muchas iglesias en el domingo cuando él dijo, hoy en día muchos asistentes a la iglesia escuchan la palabra de Dios de la misma manera que escuchan a una auxiliar de vuelo explicar las características de seguridad de un avión. Y ustedes se están riendo porque ustedes saben que hacen esto. La gente está totalmente desconectados. Esa pequeña charla tiene que ser uno de los peores trabajos en cualquier vuelo. En el momento en que el auxiliar de vuelo comienza, sufre un ritual de rechazo del viajero frecuente. Las sombrillas bajan en los ojos del pasajero, los periódicos suben, los auriculares se encienden. Una azafata exasperada por la falta de atención modificó la redacción cuando la máscara, y dijo lo siguiente: cuando la máscara se caiga, coloque sobre su ombligo y continúe respirando normalmente. Y nadie se dio cuenta que ella estaba haciendo una broma. Entonces, en vista del hecho de que escuchar y prestar atención en la iglesia no siempre es fácil, especialmente en nuestro mundo de periodos de atención reducidos, quiero darles algunas sugerencias que lo ayudarán a concentrarse en escuchar lo que se predica en la iglesia. En primer lugar, trate de dormir bien la noche del sábado para que llegue fresco y alerta a la iglesia y no atontado porque se quedó despierto hasta muy tarde. Luego, asegúrese de orar para que el Señor te ayude a concentrarte y no dejar que tu mente se desvíe. Y ore para que el predicador sea claro en lo que está diciendo, de manera que si usted está escuchando, usted puede entender lo que él está hablando. Luego, haga todo lo que pueda para seguir el tren de pensamiento del predicador, y eso implica tener sus Biblias o dispositivos abiertos en el pasaje que se está enseñando. Y siguiente, esto es importante, tome notas. Lo que no solo mejorará su comprensión de lo que se está enseñando, sino que también le ayudará a mantener su mente enfocada para que no se desvíe fácilmente hacia otra cosa. Entonces, venir y escuchar son los dos primeros pasos necesarios para tener a Jesús como su Señor. Pero una vez más, hay decenas de personas que han asistido a la iglesia durante años y como dije, han crecido en la iglesia, han escuchado sermón tras sermón, y aún así Jesús no es su Señor. Y por eso Jesús dio el tercer paso.
que si uno lo da, lo tendrá por Señor. ¿Y cuál es? Es haciendo. Jesús dijo, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Ahora, poner en práctica las palabras de Cristo es hacerlas, el aplicarlas en nuestras vidas, para ponerlas en práctica. Y esto es absolutamente crítico y es exactamente lo que Jesús dijo, que aquellos que no son sus seguidores, pero que lo llaman Señor, Señor, no hacen. Ellos no lo hacen, ellos no hacen lo que Él dice. En otras palabras, Jesús dijo que aquellos que lo conocen como Señor hacen lo que Él dice. Es decir, que después de llegar a un lugar donde lo escuchan hablar, salen nuevamente, si Él es su Señor, ellos lo escuchan y ellos saben que Él y han confiado en Él en su muerte de sacrificio expiatoria en la cruz para su salvación. Ellos, después de hacer eso, salen y demuestran su sumisión a Él como su Señor, haciendo lo que Él les ha dicho que hagan. Ahora, amigos, es esta obediencia a las palabras de Cristo la verdadera prueba de si Él es o no su Salvador y su Señor. Y te obliga a pensar en cómo respondes a un sermón, cómo respondes a una verdad bíblica que has leído en un libro, cómo respondes cuando un maestro de escuela dominical te imparte la verdad bíblica, obedece la verdad que has escuchado o simplemente la escuchas nuevamente. Y también si compartes tu testimonio, nuevamente, ¿cómo tú respondes? Tú respondes la verdad que has escuchado, tú lo reconoces que es cierta, tú a lo mejor vas a decir que la verdad es que están diciendo son ciertas y muy bellas, pero a lo mejor no haces nada por eso. Eso es lo que Jesús dijo. Aquellos que escucharon sus palabras lo llamaron su Señor y luego procedieron a ignorar sus enseñanzas e hicieron lo que querían con sus vidas porque no les importaban. Verán, aquellos a los que Jesús se refería son las mismas personas que estaban ahí, que lo escucharon verbalmente dar su sermón del monte, pero ellos estaban a punto de retirarse y irse a su casa sin ninguna intención de obedecer nada y poner en práctica de lo que escucharon de Jesús ese día. Pero, ¿y qué de usted? Durante varios meses hemos estado estudiando el sermón de la montaña. ¿Usted lo ha obedecido? ¿Ha cambiado su vida? ¿Ha marcado una diferencia en la forma en que vives? Por ejemplo, hace unas semanas dedicamos mucho tiempo a estudiar las palabras de Jesús de que debemos amar a nuestros enemigos, haciéndles el bien, orando por ellos y mostrándoles misericordia, no haciéndole, dejarlo. Jesús dijo, ámalos para haciendo algo tangible, bueno por ellos. ¿Usted ha hecho eso? ¿Usted ha estado orando por ellos? ¿Usted le ha estado dando misericordia a aquellos que los persiguen, a aquellos que no les gustan, a aquellos que los ponen a un lado? ¿Usted los ha llamado por teléfono a esta persona que lo ha lastimado en el pasado para que puedas saber cuáles son sus necesidades, hacer algo bueno y beneficioso por ellos? ¿Le has preguntado a alguien que te ha tratado mal cómo puedes orar por él? ¿Has orado por la salvación de alguien que te ha perseguido? ¿Has hecho algún esfuerzo por mostrar bondad a alguien que no merece tu bondad? ¿Has perdonado a alguien que ha pecado contra ti? ¿Te has arrepentido de un espíritu de juicio? Todo eso está en el sermón de la montaña del Evangelio de Lucas. Si usted ha respondido no, si usted no ha hecho esto, ¿por qué no? Esto es lo que el Señor le ha dicho que haga. Usted es como aquellas personas que lo llaman Señor, pero que nunca lo obedecen, que se sientan ahí, lo han escuchado enseñar, pero nunca han hecho nada. Por eso, aunque ellos a lo mejor estuvieron de acuerdo con Él, pero ellos no lo obedecieron.
o es Él tu Señor y demuestras tu lealtad a Él como Señor al obedecer sus palabras después de escucharlas predicadas. Un pastor al que leí recientemente explicó cómo los verdaderos creyentes deben responder cada vez que escuchan un sermón. Él dijo, cada vez que verdaderamente escuchamos la palabra y somos auténticamente conmovidos, debemos resolver, actuar en consecuencia. La mayoría de las veces las resoluciones no serán dramáticas o grandiosas, sino lo que parece ser una pequeña acción. Tal vez sea una nota escrita, un ajuste en el trabajo, una disculpa, un regalo, unas palabras de testimonio, un compromiso, una palabra amable, un sutil cambio de actitud. Pero la clave es hazlo. No lo postergues o lo olvidarás. Y cuando lo hagas, estarás entrando en un verdadero discipulado. Cada paso se volverá más natural y un poco más fácil. Ahora, amigos, así es como vive alguien que tiene a Jesús como Señor. Escucha lo que Jesús tiene que decir y sale y lo obedece sin importar lo difícil que sea. Y habiendo dicho que el Señor de aquellos, nuevamente, que Él es Señor de aquellos que escuchan y luego actúan sobre lo que escuchan, Jesús procede a darle otra verdad, una tercera verdad sobre aquellos que lo tienen como su Señor. Él revela cómo alguien que lo conoce como Señor le va cuando viene una tormenta. En el versículo 46 dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Ahora bien, con estas palabras Jesús ilustra cómo vive el que lo conoce como Señor y lo que dice, lo que le sucede a este hombre cuando viene una fuerte tormenta y revienta contra su casa. Esta misma historia se presenta en la versión de Mateo, de la versión del Sermón del Monte, y dado que tiene algunos detalles más que mejorarán nuestra comprensión de las verdades que Jesús estaba enseñando, me gustaría que miráramos a Mateo 7:24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Como verán, es la misma historia sobre Lucas 6, nada más un poquito más de información. Por una cosa, el hombre que actúa sobre las palabras de Dios aquí se refiere, noten, como un hombre sabio. Y como él es sabio, él edifica su casa sobre la roca. Y lo que Jesús está diciendo es que este hombre es sabio porque después de escuchar su sermón en la montaña, él se levantó, él fue a su casa y a su hogar y procedió a edificar una casa. Y lo que Jesús está haciendo aquí es una imagen. Él no está con estas palabras. Es simplemente una imagen de construir una casa solo como una metáfora, una forma de hablar. No se está refiriendo a una casa literal. El Señor no está dando una conferencia sobre cómo construir una nueva casa en el área de Galilea, aunque Jesús podría haber hablado con credibilidad sobre ese tema, ya que era carpintero y muy probablemente estuvo involucrado en construir algunas de estas casas, pero Él está usando la imagen de construir una casa como una forma de hablar para representar la vida de un hombre, es decir, Él está hablando sobre lo que construimos nuestras vidas. Ahora, este hombre sabio escuchó el sermón del monte e inmediatamente después de regresar a casa comenzó a edificar su vida sobre las palabras de Cristo. Jesús dijo que salió y construyó su casa sobre un fundamento de roca, es decir, un gran espacio de roca firme. Ahora, en esta palabra, la roca sólida sobre la que este sabio edificó su vida es una referencia a la palabra de Cristo. Y es exactamente por eso que este hombre era sabio, porque después de escuchar las enseñanzas de Cristo, eligió edificar su vida sobre
aquellos, sobre aquellas palabras estables, las verdades como rocas. Pero fíjese en algo importante. En la versión de Lucas de esta parábola, él dice que este hombre no solo construyó su casa sobre una roca, sino que cavó profundo y puso los cimientos de una casa sobre esta roca. Es decir, no hay nada superficial en el compromiso de este hombre con las palabras de Cristo. Hay una profundidad en este compromiso que va más allá de la superficialidad de mera apariencia religiosa. De modo que el fundamento de la vida de este sabio es la palabra de Dios. Para decirlo de otra manera, porque Jesús es su Señor, construye su vida sobre lo que dice Cristo. Amigos, así vive quien conoce a Jesús como Señor. Evalúa todas sus conductas y actitudes a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Él ve todo a través del lente de las Escrituras y así es como basa todas sus decisiones y acciones. Ahora, la pregunta es así como usted vive? Y no te importa no te importa lo que diga Jesús. Antes de tomar una decisión sobre un asunto importante, considera lo que dice la Escritura sobre este asunto. Busca la palabra de Dios para que te guíe sobre cómo tratar a tu cónyuge, cómo criar a tus hijos, cómo manejar tus finanzas, etcétera. Esto es lo que deberías estar haciendo si Jesús es verdaderamente tu Señor. Y observe lo que Jesús dice que sucederá si construye su vida sobre Él y su palabra. Él nos dice que cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Ahora, según lo que sabemos sobre Israel, debe haber sido durante los primeros días del verano, que es cuando es la estación seca en Israel, cuando este hombre construyó su casa, pero luego la temporada lluviosa vino y una tormenta se levantó. De estas tormentas que azotan desde el mar Mediterráneo con aguacero tras aguacero, y las lluvias cayeron y las aguas de las áreas inundadas subieron contra la casa y los vientos azotaron las paredes de la casa, pero a pesar de los golpes que tomó, Jesús dijo que la casa resistió la tormenta porque estaba construida sobre el fundamento de la roca. Escuchen con atención. Aunque todos enfrentamos tormentas en la vida, porque todos nos vamos a enfrentar diferentes tormentas, pero todos vamos a enfrentar diversas pruebas, algunas de las cuales son muy graves. La tormenta, sin embargo, de la que Jesús está hablando aquí es la tormenta final. Que significa el juicio final de Dios. Es por eso que de vuelta en Mateo 7:22 Jesús mencionó que en aquel día, es decir, el día del juicio, Él dijo, muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, hicimos esto y lo hicimos en tu nombre, pero Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Escuchen estas palabras sobre la venidera tormenta del juicio de Dios. Son las palabras finales de Cristo en su Sermón del Monte, y es por eso que ofrece una fuerte advertencia sobre todos, que el juicio de Dios por nuestros pecados viene en la forma de la más severa de todas las tormentas. Usted a lo mejor piense que no va a venir, pero sin importar lo que usted esté pensando, va a haber un día que es el día del juicio y va a ser una de las más severas de las tormentas, y lo que Él está diciendo es que solo aquellos que han puesto su confianza en Él como Salvador y Señor, habiendo edificado su vida sobre Él y su palabra, solo esas personas escaparán de su juicio, porque Cristo ha sido juzgado en su lugar y ellos creen en eso y han aceptado la muerte sustitutiva de Cristo
en su lugar como un juicio por su pecado y por lo tanto Dios pasará por encima de su casa sin juzgarlos, tal como lo hizo con los israelitas. Nuevamente, Él pasa sobre los pecados. Pero eso no es cierto por todos. Ciertamente no es cierto para las personas que llaman a Jesús Señor, pero que no siguen a Jesús como Señor. Y así después de habernos dicho cómo le va a alguien que lo conoce como Señor cuando llega la tormenta del juicio, cierra su sermón revelando una cuarta y última verdad, a saber cómo le va a alguien que no lo conoce como Señor cuando viene la tormenta. Él dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante al hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, una vez más, aprendemos más detalles de esta parábola del relato más completo de Mateo, donde leemos en el capítulo 7, 26-27, dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Jesús dijo que todos los que escuchan sus palabras y no lo ponen en práctica, es decir, aquellos que lo escucharon dar su sermón ese día, pero eligieron alejarse y no actuar en consecuencia, simplemente se fueron a su casa y no prestaron más atención a lo que había escuchado ese día, algo así como escuchar un sermón en la iglesia y luego salir a almorzar sin pensar dos veces en lo que se acaba de decir. Pero en lugar de ir a almorzar, este hombre a quien Jesús llamó tonto, en contraste con el sabio, se fue a su casa y construyó se fue a su hogar y construyó una casa. Sin embargo, a diferencia del hombre sabio que construyó su casa sobre el fundamento de las verdades, de las palabras estables como rocas, este hombre construyó su casa sobre la arena. Entonces, si la roca es una referencia a la roca estable y segura de la palabra infalible de Dios, ¿qué representa la arena? Bueno, la arena inestable habla de las opiniones cambiantes de los hombres, es decir, tradiciones religiosas, especulaciones humanas y los estándares morales siempre cambiantes de los hombres. Esto es sobre lo que un no cristiano construye su vida. Y es por eso que Jesús llamó necio a este hombre, porque aunque escuchó todo lo que escuchó, el sabio eligió ignorar las palabras infalibles de Cristo y construir su vida sobre las mismas palabras falibles de los hombres. Y lo que le pasó a este hombre cuando llegó la misma tormenta es simplemente trágico. Jesús dijo, él no sobrevivió la tormenta. Dios no va a pasar sobre aquellos que ponen su confianza en los hombres, a diferencia del hombre sabio que sobrevivió la tormenta del juicio, a Dios pasar por alto sus pecados porque su fe estaba en Cristo, quien fue juzgado en su lugar. El hombre necio no sobrevivió la tormenta del juicio feroz de Dios. Dios no pasará por alto a aquellos que edifican sus vidas sobre la arena, porque en lugar de confiar en Cristo como su Salvador sustituto del pecado, han confiado y edificado sus vidas sobre cosas tales como los pensamientos religiosos del hombre, las opiniones del hombre y las filosofías humanas, y nada de eso les ayudará cuando venga el juicio. Y no será simplemente las cosas de esta vida las que serán barridas por la tormenta del juicio de Dios. Aquellos que han ignorado a Cristo y su palabra se perderán eternamente en el infierno. Y es por eso que Jesús enfatizó la devastación de esta tormenta al decir, y cayó, y grande fue su ruina. No simplemente se cayó, grande fue su ruina. Y así es como Jesús terminó su sermón, emitiendo
una clara advertencia y un llamado evangelístico a aquellos que lo llaman Señor, pero que no lo conocen como Señor. Su palabra no tiene nada que hacer con sus vidas, simplemente ignoran su palabra y hacen lo que les agrada. Y así que les pregunto, ¿ese eres tú? ¿Conoces a Jesús como Señor y lo evidencias con un estilo de vida de obediencia a Él, a su señorío? ¿O eres un falso seguidor, un necio, un falso creyente, a alguien que profesa conocer a Jesús como Señor, pero cuya vida revela lo contrario? Si ese es el caso, entonces vuélvete a Cristo hoy. Arrepiéntete de tu pecado. Confía en Él como tu Señor, con una actitud de sumisión a su autoridad sobre ti como tu Señor. No es demasiado tarde. Arrepiéntete de ser egoísta, centrado en ti mismo. No es demasiado tarde, pero será demasiado tarde cuando venga la furia del juicio de Dios. Entonces asegúrate de que Él sea tu Señor. Si usted se siente como que contrale, me he equivocado en todo esto, no te preocupes, nada más tienes que arrepentirte. Arrepiéntete, no es demasiado tarde. Será demasiado tarde cuando llegue la hora. Si usted no se ha arrepentido, usted no sabe cuándo usted se va a morir, usted no sabe cuándo va a ser demasiado tarde. Puede ser ahorita mismo, puede ser después. No, arrepiéntese. Esto ni siquiera está en mis notas, pero quería decirle, confrontando esta operación que voy a tener el domingo. No importa que tanto yo le he predicado en los domingos o que hablo en la radio o que he predicado, lo único que importa es la relación entre Jesús y yo. No importa, cuando yo le digo no importa ninguna otra cosa en la vista, es cierto, lo único que importa es la relación suya con Cristo. Va a llegar el momento cuando usted muera, y eso es lo importante, es si realmente conoce a Cristo y Él es su Señor. Si usted necesita hablar con alguien de alguno de nuestros pastores sobre esto, entonces venga a verme cuando cerremos nuestro servicio. Señor, te pedimos por todos que están aquí, aquellos que te conocen, Señor, que saben y que estén seguros en su salvación contigo, que saben que no van a ser movidos en el día del juicio, Señor. Pero también oro por aquellas personas que saben tu palabra, pero que no le ha dado un impacto en la vida de ellos. No importa lo que tú hayas dicho, ellos van a hacer lo que ellos van a hacer. Yo oro por esas personas, ya sea que ellos estén aquí en persona o que estén viéndonos en línea. Yo oro que tú le abras su corazón a Cristo, Señor, que ellos no continúen engañándose a sí mismos, Señor, que ellos reconozcan que el conocimiento de Cristo no es lo mismo que Cristo siendo su Señor y Salvador. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.